Amigos, prepárense para una historia que les va a tocar el corazón como pocas. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si el hombre más rico del país, alguien que lo tiene todo, se encontrara de repente con una niña que no tiene casi nada, pero que posee la llave de algo mucho más valioso que cualquier fortuna? Hoy les traigo un relato de esos que te hacen creer en los milagros, en la bondad inesperada, y en cómo un pequeño acto de ayuda puede desatar una revolución en la vida de una persona. Imaginen esto: un viernes por la tarde, la Ciudad de México bulle con la prisa de la gente que corre a terminar sus pendientes. En medio de este torbellino, un Mercedes negro se detiene frente al edificio más imponente, y de él baja un hombre, un titán de las finanzas. Pero, ¿qué pasa cuando una vocecita temblorosa, la de una niña de apenas 6 años, lo detiene en seco con una súplica desgarradora? «Ayúdame, mi mamá está enferma». Lo que viene después, mis queridos espectadores, es una cadena de eventos que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. Una historia que cambiaría no solo la vida de una familia, sino la de todo un imperio. Sebastián Herrera, a sus 42 años, era la encarnación del éxito corporativo. Su nombre era sinónimo de Herrera Industries, un conglomerado que abarcaba desde bienes raíces hasta tecnología, y que había labrado con una disciplina de hierro y una visión implacable. Su imperio financiero no solo lo había catapultado a la cima de la riqueza en México, sino que también lo había aislado en una torre de marfil. Cada mañana, su chofer lo recogía de su mansión minimalista en Las Lomas, un mausoleo de diseño con vistas impresionantes de la Ciudad de México, pero frío y carente de vida. Sus días eran una vorágine de reuniones ejecutivas, llamadas transcontinentales y decisiones de millones que afectaban a miles de empleados, no solo en la capital, sino a lo largo y ancho del país. Vestía trajes italianos a medida, cada uno una obra de arte textil de $3,000, que, más que ropa, funcionaban como una armadura invisible, protegiéndolo del mundo exterior y reforzando la imagen del hombre intocable que había llegado a ser. Caminaba con la confianza de quien había aprendido que el dinero podía comprar casi todo: respeto, lealtad, incluso ese espejismo que algunos llaman amor, o eso, al menos, era lo que él mismo se había convencido. Sus pasos resonaban en el mármol pulido del lobby de su rascacielos, un eco solitario en un espacio diseñado para la grandiosidad, mientras se dirigía hacia el ascensor privado, que lo llevaría directamente a su santuario en el piso 50, donde inversionistas japoneses esperaban para una reunión crucial que sellaría un acuerdo multimillonario. El destino, sin embargo, a veces tiene un sentido del humor peculiar y planes muy diferentes a los nuestros. En ese instante, su vida, cuidadosamente construida sobre números y lógica, estaba a punto de colisionar con una fuerza que ni todo su dinero ni su poder podían controlar: la pura y desarmante necesidad humana. Este encuentro fortuito, en un lugar tan prosaico como un elevador, desataría una serie de eventos que pondrían a prueba cada una de sus convicciones, revelándole una riqueza mucho más profunda y significativa de la que jamás había acumulado. La soledad, que había sido su compañera fiel, estaba a punto de ser desafiada por una conexión que trascendería cualquier cálculo financiero. No sabía que su armadura, forjada en el acero del éxito, estaba a punto de ser derretida por la simple calidez de un corazón infantil. La rutina de Sebastián, marcada por la precisión suiza y la anticipación de cada movimiento del mercado global, estaba por recibir una interrupción que redefiniría su propia existencia, llevándolo por un camino que ni siquiera figuraba en sus más meticulosos planes de negocio, un sendero iluminado no por las luces de la bolsa de valores, sino por la luz tenue de la esperanza y la inocencia. El ascensor, esa caja de acero que Sebastián usaba como una extensión de su burbuja de poder, se detuvo abruptamente en el piso 15. Un leve, pero perceptible, temblor seguido de un ding que anunciaba una falla técnica, provocó un suspiro de frustración en Sebastián. Odiaba los imprevistos, eran grietas en su meticulosa planificación, sinónimo de pérdida de control, y lo que más odiaba, definitivamente, era tener que usar las escaleras. Con un gesto de impaciencia, se dirigió hacia la salida de emergencia, con el eco de sus costosos zapatos resonando en el pasillo, cuando una vocecita apenas audible, pero con una claridad cristalina, lo detuvo en seco. «Disculpe, señor». Sebastián se volteó, esperando ver a algún empleado perdido o un mensajero. En su lugar,
encontró a una niña pequeña, no más de 6 años, sentada sola en una de las sillas de la sala de espera. Su cabello castaño estaba recogido en 2 coletas, ya un poco despeinadas, como si hubiera tenido un día largo de juegos o preocupaciones. Llevaba un vestido azul que, aunque limpio, había visto mejores días, y sus zapatos, gastados, pero impecables, denotaban un cuidado que contrastaba con su aparente situación. Pero lo que realmente le impactó, más allá de su humilde atuendo, fueron sus ojos, grandes, oscuros y expresivos, llenos de una tristeza tan profunda y una vulnerabilidad que no deberían existir en el rostro de una niña tan pequeña. Su mirada era una mezcla de súplica y esperanza, una combinación que rara vez había encontrado en su mundo de adultos pragmáticos. «¿Qué haces aquí, niña?», preguntó Sebastián, su voz intentando sonar neutral, mientras miraba a su alrededor buscando a cualquier adulto responsable. «¿Dónde están tus padres?». La niña se acercó unos pasos, y Sebastián pudo ver las marcas de lágrimas recientes en sus mejillas. Su labio inferior temblaba ligeramente. Sostenía firmemente un papel arrugado entre sus pequeñas manos, como si fuera un tesoro o una carta de vida. Su vulnerabilidad era palpable, y por un instante, la armadura de Sebastián pareció resquebrajarse. La imagen de esa niña, sola y asustada en un laberinto corporativo, chocaba con todo su mundo de seguridad y control. La familiaridad de la escena, la tristeza en esos ojos, despertó en él una chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo, una punzada de humanidad que su vida de negocios había silenciado. El aroma a café y desinfectante del hospital se mezclaba con el sutil perfume de su ropa, creando un contraste que acentuaba la disonancia de su encuentro. No era su problema, se repetía, pero algo en el semblante de la niña le impedía seguir su camino. La urgencia de su reunión crucial en el piso 50 se desvanecía ante la silenciosa, pero poderosa, interpelación de esos ojos que le pedían algo más que dinero. Le pedían atención, una presencia, una esperanza que ni el oro ni la plata podían comprar. El tiempo pareció detenerse, y en el silencio del pasillo solo se escuchaba el murmullo apenas perceptible de la niña, preparándose para desvelar un drama personal que pondría en jaque la misma esencia del empresario. Este momento, tan insignificante en la grandiosa escala de su imperio, se convertiría en la piedra angular de su propia reconstrucción personal, un encuentro que redefiniría el significado de su éxito y el propósito de su vida. La frialdad de su existencia estaba a punto de ser calentada por una chispa inesperada de empatía, un sentimiento que había creído extinto en su corazón de acero. «Mi mamá está arriba, en el piso 18», respondió la niña con una voz temblorosa, casi un susurro. «Está tratando de conseguir trabajo, pero ella está muy enferma y no puede trabajar bien». Sebastián frunció el ceño. El piso 18 albergaba varias empresas pequeñas, firmas de contabilidad, bufetes de abogados, consultorías. No tenía idea de por qué una mujer enferma estaría buscando trabajo allí, ni por qué su hija estaría sola en el piso 15. Pero, sinceramente, tampoco sentía que fuera su problema. Su mente estaba programada para la eficiencia, para la lógica de los negocios, no para dramas personales que interrumpieran su agenda. «Mira, pequeña, estoy seguro de que tu mamá puede cuidar de sus propios asuntos», dijo Sebastián, con un tono que buscaba ser amable, pero que en el fondo expresaba su impaciencia. «Yo tengo una reunión muy importante y, por favor», la niña lo interrumpió, y su voz, antes temblorosa, ahora se quebraba con una desesperación más palpable. «Usted se ve como una persona importante, como alguien que puede ayudar. Mi mamá necesita trabajo porque necesitamos dinero para sus medicinas, pero ella se desmaya mucho y nadie quiere contratarla». Sebastián se detuvo. Las palabras de la niña, tan directas, tan crudas, atravesaron sus defensas. Durante años, había sido abordado por incontables personas que querían algo de él. Dinero, favores, inversiones, conexiones. Pero nunca, en toda su vida, había visto una necesidad tan genuina, tan desarmantemente honesta, especialmente no en el rostro de una niña. No había manipulación, solo una urgencia desgarradora. «¿Cómo te llamas?», preguntó Sebastián, arrodillándose para quedar a su altura, un gesto que rara vez hacía y que sorprendió incluso a sus propios músculos rígidos. «Valentina», respondió la niña, limpiándose los ojos con el dorso de su mano pequeña. «Valentina Morales. Y mi mamá se llama Isabel». Sebastián sintió un nudo en el estómago.
La situación de Isabel y Valentina era un reflejo de la realidad de muchas familias mexicanas, donde la falta de seguridad social y los costos prohibitivos de la salud forzaban a muchos a una lucha desesperada por la supervivencia. ¿Y qué tipo de trabajo está buscando tu mamá?, preguntó. Cualquier cosa, Valentina respondió rápidamente, con una chispa de esperanza fugaz en sus ojos. Ella sabe hacer muchas cosas. Puede limpiar, puede cocinar, puede cuidar niños. Ella trabajaba en una oficina antes de enfermarse, pero la despidieron cuando comenzó a faltar por ir al doctor. Sebastián sintió algo extraño moverse en su pecho. No era compasión, se dijo a sí mismo. Era simplemente curiosidad, un interés antropológico quizás. Hacía años que no interactuaba con gente común, con personas que luchaban por necesidades básicas en lugar de lujos. La burbuja de su éxito lo había aislado de las realidades del México de a pie. Valentina, ¿qué enfermedad tiene tu mamá? La pregunta salió sin premeditación. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas nuevamente. Los doctores dicen que tiene algo en el corazón. Necesita una operación, pero cuesta mucho dinero. Nosotras no tenemos dinero para eso. La palabra corazón resonó en Sebastián, no solo por la enfermedad, sino por el inmenso corazón que la pequeña Valentina mostraba. ¿Y tu papá?, preguntó, buscando un ancla de responsabilidad en su vida. No tengo papá, Valentina respondió con la simplicidad de quien cuenta un hecho incuestionable. Siempre hemos sido solo mi mamá y yo. Sebastián se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Una madre soltera, enferma, buscando trabajo desesperadamente para mantener a su hija y pagar un tratamiento médico que probablemente costaría más de lo que podría ganar en años. Era una situación que le dolía, no en el sentido de una herida física, sino en el de una revelación. «Valentina, ¿por qué me estás contando esto a mí?», preguntó. La niña lo miró con esos ojos enormes y honestos, la pureza de su intención desarmando cualquier cinismo en Sebastián, porque cuando lo vi bajar del carro bonito y con el traje elegante, pensé que tal vez usted podría ayudar a mi mamá a conseguir trabajo. Ella es muy buena trabajando, se lo prometo. Solo necesita que alguien le dé una oportunidad. La ingenuidad de Valentina, su fe inquebrantable en la bondad de un extraño, tocó una fibra que Sebastián creyó inexistente. Sintió algo que no había experimentado en años. La sensación de ser realmente necesitado, no por su dinero o conexiones, sino por su humanidad básica, por la simple capacidad de extender una mano. Esta niña no sabía quién era él, no sabía la magnitud de su fortuna, simplemente veía a un adulto que, por la elegancia de su atuendo y la autoridad en su porte, podría por ayudar a su madre. Y en ese instante, en ese simple reconocimiento, Sebastián Herrera comenzó a ver su propia humanidad reflejada en los ojos de Valentina. ¿Sabes qué, Valentina?, Sebastián dijo, una decisión formándose en su mente que ignoraba por completo la reunión millonaria que lo esperaba. Vamos a subir al piso 18 y vamos a conocer a tu mamá. Los ojos de Valentina se iluminaron como si hubiera visto un milagro, la tristeza dando paso a una chispa de esperanza que deslumbró a Sebastián. ¿En serio? ¿De verdad va a ayudar? La inocencia de su pregunta, la incredulidad en su voz, reafirmó la decisión de Sebastián. Vamos a ver qué podemos hacer, respondió con una suavidad que rara vez usaba en sus negociaciones. Por primera vez en años, mentalmente canceló su reunión de millones. Una parte de él, la parte lógica y calculadora, gritaba objeciones, pero otra parte, una que recién estaba despertando, le decía que lo que estaba a punto de descubrir en el piso 18 sería más importante que cualquier contrato que pudiera firmar, más valioso que cualquier ganancia financiera. Mientras subían en el ascensor, esta vez, afortunadamente, sin fallas técnicas, Valentina, liberada de la carga de la preocupación, comenzó a hablar con la charla ininterrumpida de una niña. Le contó a Sebastián más sobre su vida. Vivían en un apartamento pequeño en un barrio popular al otro lado de la ciudad, un contraste brutal con la mansión de Sebastián. Su mamá, Isabel, trabajaba 2 empleos de sol a sol, limpiando casas y ayudando en una fonda, antes de que la enfermedad la doblegara. Valentina iba a la escuela pública del barrio, donde, a pesar de las carencias, las maestras le inculcaban el valor del estudio y la comunidad. La niña hablaba con la sabiduría de alguien que había crecido demasiado rápido, forzada a entender las complejidades de la vida adulta antes de tiempo. Sin embargo, en su voz, en sus ojos,
Mantenía la inocencia inquebrantable de una niña que todavía creía que los adultos, con su poder y su sabiduría, podían arreglar cualquier problema del mundo. «¿Qué vas a hacer cuando seas grande, Valentina?», preguntó Sebastián, buscando desviar la conversación de los recuerdos difíciles. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso 18, revelando un pasillo menos ostentoso que los pisos de arriba, pero lleno de la energía de pequeñas oficinas. «Doctora», respondió Valentina inmediatamente, con una convicción que le erizó la piel a Sebastián. «Para poder curar a mi mamá y a otras mamás que estén enfermas». Sebastián sintió que algo se rompía dentro de su pecho, un muro que había construido cuidadosamente a lo largo de los años. Esta niña, que había visto más dificultades en sus 6 años que muchos adultos en toda su vida, todavía soñaba con ayudar a otros, con reparar el mundo. Su altruismo puro era un espejo de lo que él había olvidado. Cuando salieron del ascensor, Valentina lo guió con determinación por el pasillo hasta una pequeña sala de espera, llena de sillas de plástico, y la desesperanza silenciosa de quienes buscan una oportunidad. Allí, sentada en una de las sillas, con la mirada perdida y el cuerpo encorvado, estaba una mujer, claramente agotada, después de lo que parecía haber sido un día largo de entrevistas infructuosas. Isabel Morales tenía alrededor de 30 años, pero se veía mayor. El cansancio y la enfermedad habían tallado surcos prematuros en su rostro. Era delgada, demasiado delgada, y profundas ojeras sombraban sus ojos, traicionando las noches de insomnio y preocupación. Pero cuando vio a Valentina acercándose con un hombre desconocido, su rostro se iluminó con una sonrisa que transformó completamente su apariencia. Era una sonrisa llena de amor incondicional por su hija, una luz que, a pesar de todo, no había podido ser extinguida. Era, en esencia, la misma luz que Sebastián había visto en los ojos de Valentina. Una luz de esperanza y resiliencia que comenzaba a derretir el frío pragmatismo que lo había definido. «Valentina, ¿dónde estabas? Me tenías preocupada», exclamó Isabel, la voz teñida de alivio y un reproche suave. «Mamá, este señor me ayudó. Él quiere hablar contigo sobre trabajo», anunció Valentina, la emoción vibrando en cada palabra. Isabel se puso de pie rápidamente, pero Sebastián notó cómo tuvo que agarrarse de la silla para mantener el equilibrio, su debilidad física palpable. Extendió su mano hacia él con una sonrisa nerviosa, sus ojos escaneando a Sebastián con una mezcla de gratitud y cautela. «Señor, gracias por ayudar a mi hija. Soy Isabel Morales. Espero que Valentina no lo haya molestado». Sebastián estrechó su mano, notando que estaba fría y temblaba ligeramente. La dignidad de Isabel, a pesar de su fragilidad, era innegable. «Para nada», respondió Sebastián, su voz más gentil de lo habitual. «De hecho, me ha contado que está buscando trabajo». «Sí, señor. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. Tengo experiencia en administración, pero puedo aprender cualquier cosa que necesite. Soy trabajadora, honesta, y no tengo problemas con los horarios». Sus palabras, una mezcla de súplica y autoafirmación, pintaban el cuadro de una mujer que había aprendido a luchar en un mundo implacable. Sebastián, sin embargo, no había planeado esto. La lógica empresarial le decía que no era su problema, que debía referirla a recursos humanos. Pero la imagen de Valentina, de sus ojos suplicantes, lo detuvo, y la dignidad silenciosa de Isabel le recordaba algo que había olvidado, la resiliencia del espíritu humano. «Puede venir a mi oficina mañana», dijo Sebastián, las palabras saliendo antes de que su cerebro terminara de procesarlas. «Creo que podríamos tener algo que le interese». Isabel parpadeó, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Sus ojos se llenaron de una incredulidad apenas contenida. «¿En serio? ¿Qué tipo de trabajo, señor?» Sebastián no tenía idea. No había planeado esto. No había pensado en las implicaciones, en cómo justificaría un puesto para una mujer enferma a sus estrictos ejecutivos. Solo sabía que no podía dejar que esta mujer y su hija siguieran luchando solas. «Eso lo discutiremos mañana», respondió. «Puede estar en el edificio Herrera Industries a las 9 a.m. Pregunte por Carmen, mi asistente. Ella la llevará a mi oficina en el piso 50». Isabel asintió vigorosamente, y Sebastián notó lágrimas de alivio formándose en sus ojos, la tensión de meses, quizás años, comenzando a disolverse. Le entregó su tarjeta de presentación. Cuando Isabel leyó el nombre, se quedó paralizada, su rostro palideciendo. «Sebastián Herrera».
El dueño de Herrera Industries. El mismo. Sebastián respondió, y vio cómo Isabel se quedaba sin aliento, su boca se abría ligeramente en un gesto de asombro. Señor Herrera, yo no sé qué decir. Valentina, ajena a la magnitud de la revelación, miró entre su mamá y Sebastián, confundida. ¿Qué pasa, mamá? ¿Es alguien importante? Muy importante, mi amor, Isabel susurró, y luego miró a Sebastián con una mezcla de gratitud abrumadora, incredulidad y una pizca de temor. Señor Herrera, no sé cómo agradecerle esto. No me agradezca todavía, Sebastián respondió, sabiendo que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que ni él mismo comprendía. Hablamos mañana. Mientras bajaba en el ascensor, esta vez solo, Sebastián se preguntó qué había hecho. Había construido su imperio sobre la lógica, la estrategia, la planificación meticulosa, pero en una tarde, una niña de 6 años había hecho que tomara una decisión completamente emocional, ilógica, impulsiva. Y por primera vez en años, para su sorpresa, se sintió vivo. La adrenalina de la decisión, la ruptura con su rutina, le infundió una energía que el éxito financiero ya no le brindaba. Era una sensación de propósito que iba más allá de los números. Una conexión con la esencia de la vida misma, una chispa que la pequeña Valentina había encendido en el corazón del magnate. La soledad de su mansión le parecía ahora un poco menos fría, un poco menos vacía. La promesa hecha a Isabel y Valentina se convertía en un faro en la oscuridad de su propia existencia, marcando el inicio de un viaje inesperado hacia la verdadera riqueza. Sebastián pasó toda la noche despierto, algo que no le había sucedido por razones que no fueran de negocios en más de una década. Pero esta vez no eran números, proyecciones de mercado, ni informes financieros lo que mantenía su mente ocupada. Era el rostro de una niña pequeña pidiendo ayuda para su madre enferma, y la imagen de Isabel, frágil pero digna, aferrándose a la esperanza. A las 6 a.m., cuando normalmente habría estado revisando los mercados asiáticos y las últimas cotizaciones de la bolsa, se encontró investigando en Internet sobre cardiomiopatía dilatada en mujeres jóvenes. Lo que encontró lo perturbó más de lo que esperaba. Los tratamientos eran costosos, complicados, y sin un seguro médico adecuado, muchas personas simplemente no podían acceder a ellos, condenadas a una cuenta regresiva silenciosa. La realidad de la lucha de Isabel y Valentina lo golpeó con fuerza, una bofetada a su burbuja de privilegios. A las 8:30 a.m., Sebastián ya estaba en su oficina en el piso 50, pero en lugar de prepararse para reuniones ejecutivas, había cancelado toda su agenda, algo inaudito. Su asistente, Carmen, una mujer eficiente de 45 años que trabajaba para él desde hacía 8 años y conocía sus rutinas al dedillo, lo miraba con curiosidad apenas disimulada. «Señor Herrera, ¿está seguro de que quiere cancelar la reunión con los inversores de Tokio? Llevamos meses preparando esta presentación», preguntó, su voz denotando una mezcla de asombro y preocupación. «Reagéndela para la próxima semana, Carmen», respondió Sebastián sin levantar la vista de su computadora, donde todavía revisaba información sobre la enfermedad de Isabel. «Hoy tengo algo más importante que hacer». Carmen frunció el ceño. En 8 años, nunca había visto a Sebastián priorizar algo por encima de los negocios, especialmente no una reunión de ese calibre. «¿Puedo preguntar qué tipo de reunión es tan importante?», inquirió, su profesionalismo luchando con su curiosidad. «Una entrevista de trabajo», Sebastián respondió. Y Carmen se quedó completamente confundida. «¿Una entrevista de trabajo? ¿No es eso responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos?». «Esta es especial», Sebastián dijo finalmente, levantando la vista. «Carmen, cuando llegue Isabel Morales, tráela directamente a mi oficina y, por favor, ofrécele algo de beber, café, té, lo que prefiera. Y dile que no se preocupe por la hora. Tengo todo el día para ella». Carmen asintió, aunque estaba claro que no entendía nada de lo que estaba pasando. «¿Qué posición está considerando para la señora Morales?», preguntó, intentando encontrar alguna lógica en la situación. Sebastián hizo una pausa. Era una excelente pregunta para la cual no tenía respuesta. «Ya veremos», murmuró, su mirada ya lejos, en el horizonte de la Ciudad de México que se extendía bajo su ventana, un horizonte que ahora le parecía diferente, cargado de nuevas posibilidades. A las 9 a.m. en punto, Carmen tocó a la puerta de su oficina. «Señor Herrera, la señora Morales está aquí». «Que pase», Sebastián respondió,
poniéndose de pie detrás de su escritorio, un gesto de respeto que rara vez ofrecía en una primera entrevista. Isabel entró nerviosamente, llevando una carpeta raída con lo que probablemente era su currículum. Se había arreglado lo mejor que pudo. Su ropa, aunque limpia y presentable, había visto mejores días. Lo que más lo impresionó fue que, a pesar de estar claramente enferma y nerviosa, mantenía una dignidad inquebrantable, una entereza que muchos de sus ejecutivos mejor pagados no poseían. «Señor Herrera, buenos días. Gracias por recibirme». Su voz era suave, pero firme. «Por favor, siéntese». Sebastián indicó la silla frente a su escritorio. «¿Cómo está Valentina esta mañana?» Isabel sonrió, y toda su expresión se suavizó, revelando la luz que Sebastián había visto en los ojos de su hija. «Está muy emocionada. Anoche no paraba de hablar sobre el señor amable que iba a ayudar a mamá a conseguir trabajo. No la podía parar de la emoción, señor. Usted le ha dado una alegría inmensa». La sonrisa de Isabel era un bálsamo en el frío ambiente de la oficina, una muestra de la calidez que Sebastián, en su soledad, había estado buscando sin saberlo. Era el inicio de una nueva conversación, no de negocios, sino de vida, de esperanza, de la posibilidad de un futuro diferente para todos ellos. «¿Sabe ella lo grave que es su situación médica?», preguntó Sebastián, su voz llena de una preocupación genuina que sorprendió a Isabel. La sonrisa de ella se desvaneció, y un velo de tristeza cubrió sus ojos. «Sabe que estoy enferma, pero no sabe todo. Es muy pequeña aún para entenderlo». Respiró profundamente, preparándose para desvelar la cruda verdad. «Hábleme de su condición», Sebastián dijo gentilmente, dándole el espacio y la comprensión que nadie le había ofrecido antes en un contexto laboral. Isabel tomó aire. «Tengo cardiomiopatía dilatada. Básicamente, mi corazón se ha debilitado y agrandado, y no bombea la sangre como debería». Hizo una pausa, la voz apenas un susurro. «Necesito un trasplante, pero mientras esperamos un donante compatible, necesito medicamentos muy costosos para mantener mi corazón funcionando. Es una batalla diaria, señor. Una batalla contra el tiempo y contra mi propio cuerpo». «¿Cuánto tiempo le han dado los doctores?», preguntó Sebastián, sintiendo un escalofrío. «Sin tratamiento, tal vez 6 meses. Con tratamiento, y si mi cuerpo responde, podría vivir años hasta que encontremos un donante». Isabel hizo una pausa, y Sebastián pudo ver lágrimas formándose en sus ojos, la vulnerabilidad desbordándose. «Pero los medicamentos cuestan $3,000 al mes, y eso sin contar las consultas y los exámenes. Es una cantidad imposible para mí y para Valentina». Sebastián sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. $3,000 al mes era lo que él gastaba en almorzar en restaurantes caros o en una botella de vino exclusiva. Era una cantidad insignificante para él, pero para Isabel era la diferencia entre la vida y la muerte, la posibilidad de ver crecer a su hija o dejarla sola en el mundo. «¿Qué pasará con Valentina si usted...?» Sebastián no pudo terminar la pregunta. «No lo sé», Isabel susurró, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «No tengo familia. Su padre se fue cuando supo que estaba embarazada. Valentina no tiene a nadie más que a mí. Es mi única razón para luchar, señor Herrera». Sebastián se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la majestuosa, pero indiferente, Ciudad de México, que se extendía debajo de él. Había construido su fortuna siendo pragmático, calculador, pensando siempre en el beneficio a largo plazo, en la rentabilidad, en la estrategia, pero ahora estaba considerando algo que desafiaba toda su lógica empresarial, algo que nacía de una humanidad que había creído extinta. «Isabel, ¿qué hacía antes de enfermarse?», preguntó, buscando un punto de apoyo en su mente analítica. Era administradora en una empresa de importaciones, manejaba inventarios, coordinaba con proveedores, supervisaba el personal de almacén. «Era buena en mi trabajo, señor Herrera. Nunca llegué tarde. Nunca falté a menos que fuera absolutamente necesario. Siempre fui una empleada leal y dedicada». «¿Por qué la despidieron?». La pregunta fue directa. Isabel bajó la mirada, la vergüenza tiñendo sus mejillas. «Cuando comenzaron los síntomas, empecé a desmayarme en el trabajo. Al principio pensé que era estrés, pero luego comenzó a pasar más frecuentemente. Mi supervisor dijo que era una responsabilidad tener a alguien que podía colapsar en cualquier momento. Me dieron de baja, sin compensación, y desde entonces nadie me ha querido contratar. Me ven enferma, me ven como un riesgo». «¿Tiene su currículum?»,
Sebastián preguntó, su voz ahora más firme, una decisión formándose en su mente. Isabel le entregó la carpeta. Sebastián la revisó rápidamente y se sorprendió por lo que encontró. Isabel tenía un título en Administración de Empresas de una buena universidad, varios cursos de capacitación y referencias excelentes de todos sus trabajos anteriores. Está sobrecalificada para la mayoría de los trabajos que ha estado solicitando, Sebastián observó. Cuando estás desesperada, no puedes ser exigente. Isabel respondió, su voz recuperando un poco de su firmeza. Necesito cualquier trabajo que pueda hacer sin poner en riesgo mi salud y que me permita cuidar de Valentina. En ese momento, Sebastián tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de Isabel y Valentina, sino también la suya propia. Una decisión que trascendía los números y las estrategias. Una decisión nacida de una nueva comprensión de lo que realmente significaba tener riqueza. Isabel, quiero ofrecerle un trabajo, dijo, volviéndose para mirarla directamente a los ojos. Pero antes de que acepte, necesito que entienda algo. No es caridad. Es una posición real con responsabilidades reales. Necesito que alguien supervise la administración de mi casa, coordine con el personal de limpieza, maneje las entregas, supervise reparaciones menores. Es un trabajo que puede hacer desde casa la mayor parte del tiempo, con horarios flexibles para que pueda atender sus citas médicas y, lo más importante, cuidar de Valentina. Isabel parpadeó, el asombro reemplazando la desesperación en su rostro. Un trabajo real, con flexibilidad, desde casa. Era algo que no había soñado siquiera. ¿En serio? ¿Qué tipo de salario estaría ofreciendo, señor?, preguntó, temiendo que la oferta fuera demasiado buena para ser verdad, que hubiera una trampa escondida en la generosidad de este hombre. Sebastián respiró hondo. Las palabras que estaba a punto de pronunciar sellarían el destino de 3 vidas. $5,000 al mes. Más seguro médico completo para usted y Valentina. Y eso incluye todos los tratamientos, medicamentos, y si es necesario, la cirugía de trasplante que necesita. La vida de Isabel Morales, y por ende la de Valentina, estaba a punto de dar un giro de 180 grados. Un giro que solo el destino y la bondad inesperada de un hombre podían orquestar. Isabel se quedó completamente inmóvil, procesando las palabras de Sebastián. $5,000 al mes, seguro médico completo, cobertura para el trasplante. Era una suma que superaba cualquier sueño que hubiera albergado en sus momentos más optimistas. «Perdón, ¿dijo $5,000?» preguntó. Su voz apenas un susurro, como si tuviera miedo de que la realidad se desvaneciera si hablaba demasiado alto. «Sí», Sebastián respondió con una leve sonrisa, el calor de la satisfacción instalándose en su pecho. Y el seguro médico cubriría todos sus tratamientos, incluida la cirugía, si necesita el trasplante. Mi equipo de abogados se encargará de todos los detalles para que no tenga que preocuparse por nada. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Isabel, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que le dolía. Era como si el peso de años de angustia y desesperación se hubiera levantado de sus hombros. «Señor Herrera, eso es demasiado generoso. ¿Por qué haría algo así por una extraña? ¿Por qué se arriesgaría tanto?» Sebastián pensó en Valentina, en sus ojos llenos de esperanza, en la forma en que había confiado en él completamente, sin reservas. Pensó en su propia vida, vacía a pesar de la riqueza. «Porque su hija me recordó algo que había olvidado», Sebastián respondió, su voz más suave que nunca. «Me recordó que algunas cosas son más importantes que los números en una cuenta bancaria. Me recordó el valor de la vida, de la esperanza, de la familia. Me recordó el propósito que había perdido». «No sé qué decir», Isabel sollozó, incapaz de articular su gratitud. «Es como un milagro caído del cielo, señor Herrera. Hay una condición», Sebastián añadió, su tono volviéndose serio. «Necesito que se enfoque en cuidar su salud. Nada de trabajar cuando se sienta mal, nada de ocultar síntomas. Su prioridad número 1 es recuperarse. Necesito que esté bien, por Valentina y por usted. El trabajo se adapta a usted, no al revés». Isabel asintió vigorosamente. «Sí, por supuesto, señor Herrera. No sé cómo agradecerle. Haré todo lo que esté en mis manos para recuperarme. Cuídese y cuide a Valentina». «Eso será agradecimiento suficiente», Sebastián dijo, y en ese momento, una barrera invisible se rompió entre ellos. Sebastián pasó la siguiente hora explicándole los detalles del trabajo, presentándole a Carmen,
quien la ayudaría con los trámites del seguro médico y el papeleo, y arreglando para que empezara el lunes siguiente. Quería asegurarse de que Isabel entendiera que no era una limosna, sino una oportunidad genuina, con el apoyo necesario para que pudiera prosperar. Cuando Isabel estaba a punto de irse, se volteó hacia Sebastián con una expresión que él no pudo interpretar completamente, una mezcla de curiosidad y algo más profundo. «Señor Herrera, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Por supuesto», Sebastián respondió. «¿Tiene usted hijos?» Sebastián sintió una punzada de algo que no había experimentado en años, un eco de la soledad que había sido su constante compañera. «No, nunca me casé. Nunca tuve tiempo para una familia. Mis padres murieron cuando yo era joven y me enfoqué en el negocio. Pues debería saber que habría sido un padre maravilloso», Isabel dijo suavemente, una sabiduría inherente en su voz. «Lo que está haciendo por Valentina y por mí, no todos los hombres tienen esa bondad en el corazón. No todos ven más allá de sí mismos». Después de que Isabel se fue, Sebastián se quedó solo en su oficina, mirando por la ventana hacia la ciudad que seguía su ritmo indiferente. Carmen entró con una taza de café, la misma curiosidad en sus ojos. «Señor Herrera, ¿puedo preguntarle qué acaba de pasar? Nunca lo había visto así». Sebastián tomó el café y sonrió. Una sonrisa genuina, relajada, que Carmen no había visto en años. «Acabo de hacer la mejor inversión de mi vida, Carmen. Y ni siquiera tiene que ver con dinero». Esa noche, Sebastián se fue a casa temprano, por primera vez en años, pero en lugar de dirigirse a su mansión vacía y silenciosa, se detuvo en una juguetería en San Ángel. Había algo que necesitaba hacer, un impulso que no podía ignorar. Mientras caminaba por los pasillos llenos de juguetes, se dio cuenta de que no tenía idea de qué les gustaba a las niñas de 6 años. Pero cuando vio una casa de muñecas grande, con muebles diminutos y detalles intrincados, algo en su interior le dijo que era perfecta. Era un regalo no solo para Valentina, sino para la parte de él que recién comenzaba a despertar, una parte que anhelaba la calidez y la conexión. Al día siguiente, cuando el regalo fue entregado a la dirección de Isabel, vino acompañado de una nota para Valentina, escrita con la letra formal de Sebastián, pero con un mensaje lleno de una nueva emoción. «Gracias por recordarme que los mejores milagros vienen en paquetes pequeños». Pero Sebastián no sabía que el verdadero milagro apenas estaba comenzando, que la casa de muñecas era solo el primer capítulo de una historia que reescribiría el significado de su vida. 3 semanas después de haber contratado a Isabel, Sebastián se encontró haciendo algo que jamás había hecho en sus 42 años de vida, saliendo temprano del trabajo para cenar con alguien que no fuera un cliente o socio de negocios. Isabel había resultado ser exactamente lo que había prometido, y más, eficiente, responsable y completamente dedicada a su trabajo. Había reorganizado toda la administración de la casa de Sebastián con una precisión que impresionó incluso a él, conocido por sus estándares imposiblemente altos. Los proveedores llegaban a tiempo, las reparaciones se completaban sin demoras y, por primera vez en años, Sebastián no tenía que preocuparse por los detalles domésticos que siempre habían sido una molestia. Su mansión, antes un simple espacio habitable, ahora funcionaba como un reloj, gracias a la discreta pero firme mano de Isabel. Pero más que eso, Isabel había traído algo a la vida de Sebastián que no sabía que necesitaba, una sensación de propósito que iba más allá del éxito financiero. Su casa, una mansión moderna de 5 habitaciones que siempre había sentido demasiado grande y vacía, ahora tenía vida. Había risas en los pasillos, el aroma de comida casera en la cocina, algo que nunca había sucedido antes, y una calidez que ninguna cantidad de dinero había podido comprar. Era un hogar, tío Sebastián. La vocecita de Valentina resonó por toda la casa cuando él entró por la puerta principal. En las 3 semanas que habían trabajado juntos, la niña había comenzado a llamarlo así naturalmente, y él había descubierto que no había sonido en el mundo que le gustara más. Era un título de afecto que trascendía la sangre, un eco de la familia elegida tan valorada en México. Valentina apareció corriendo por el pasillo con su vestido escolar un poco arrugado después de un día de juegos, su mochila arrastrándose detrás de ella. Se lanzó a sus brazos con la confianza total de un niño que sabía que sería recibido con amor incondicional. «Mamá está haciendo tu comida favorita», anunció, abrazándolo fuertemente alrededor del cuello.
¿Y cuál es mi comida favorita?, Sebastián preguntó, cargándola mientras caminaba hacia la cocina, un gesto paternal que le salía con una naturalidad que antes le habría parecido impensable. Pollo con arroz. Mamá dice que es lo que más te gusta porque nunca dejas nada en el plato. Valentina sentenció con la autoridad de una pequeña chef. Sebastián miró hacia Isabel, quien estaba en la estufa con una sonrisa divertida. Llevaba un delantal sobre su ropa de trabajo, y a pesar de que todavía se veía frágil debido a su condición, había ganado algo de peso y color en las mejillas desde que había comenzado el tratamiento médico. El doctor Ramírez, el cardiólogo que Sebastián había contratado, había ajustado sus medicamentos y desarrollado un plan de tratamiento que había estabilizado su condición significativamente. La vida de Isabel estaba mejorando, y con ella, la suya propia. ¿Cómo sabes qué es mi comida favorita?, Sebastián preguntó, poniendo a Valentina en el suelo. Porque es lo único que no dejas en el plato cuando Carmen pide comida para ti. Isabel respondió sin voltearse, removiendo algo que olía increíblemente bien. Una combinación de especias mexicanas que le hacía agua a la boca a Sebastián. Los ejecutivos siempre dejan algo. Tú solo terminas completamente el pollo con arroz. Sebastián se rió, sorprendido por la observación. Era cierto, aunque no se había dado cuenta de que alguien había estado prestando atención a sus hábitos alimenticios con tanto detalle. Eres muy observadora, dijo con admiración. Tengo que serlo. Es mi trabajo asegurarme de que estés bien cuidado. Isabel respondió, y había algo en su tono que sugería que para ella este trabajo era mucho más que una simple transacción comercial. Era cuidado, era familia, era un compromiso que iba más allá del sueldo. ¿Puedo ayudar con la cena?, Sebastián preguntó, aflojándose la corbata, un impulso que lo sorprendió a sí mismo. Isabel se volteó con sorpresa genuina. ¿Tú quieres cocinar? El señor Herrera cocinando. Nunca he cocinado en mi vida, Sebastián admitió con una risa, pero siempre he querido aprender. Yo te enseño, Valentina exclamó, saltando de emoción. Yo sé hacer muchas cosas. Sé hacer huevos revueltos y sándwiches de mantequilla de maní y hasta panqueques. Vas a ser mi mejor alumno, tío Sebastián. Durante la siguiente hora, Sebastián se encontró en una situación completamente nueva, siendo enseñado por una niña de 6 años cómo hacer huevos revueltos mientras Isabel preparaba el resto de la cena. Valentina se había subido a una silla para alcanzar el mostrador, dirigiéndolo con la seriedad de un chef profesional. No, tío Sebastián. Valentina lo corregía pacientemente. Tienes que mover la cuchara así, en círculos, o se van a quemar. Y no te olvides de ponerle un poquito de leche, eso los hace más esponjosos. Así como mamá me enseñó. Sebastián siguió sus instrucciones religiosamente, pero aún así, logró quemar los primeros huevos. Puso demasiada sal en los segundos, y los terceros salieron demasiado líquidos. Pero cuando finalmente logró hacer un lote que era comestible, Valentina aplaudió como si hubiera logrado el mayor triunfo del mundo. Están perfectos, tío Sebastián. Eres el mejor cocinero del mundo. No sé si soy el mejor. Sebastián se rió, limpiándose las manos en el delantal que Isabel le había puesto. Pero definitivamente, soy el estudiante más entusiasta que has tenido. Isabel los observaba desde la estufa con una sonrisa que transformaba completamente su rostro, la calidez de la escena llenando el espacio. Valentina es una maestra muy exigente, dijo. A mí me tomó semanas aprender a hacer huevos como a ella le gustan. Tiene un paladar muy refinado, la princesa. ¿Mamá también tuvo que aprender a cocinar?, Sebastián preguntó curioso. Sí, Valentina respondió. Mamá dice que cuando era joven lo único que sabía hacer era quemar agua, y que sus primeros intentos de cocinar eran desastres totales. Imagínate, tío Sebastián, una mamá que quemaba el agua. Valentina. Isabel protestó, riéndose. El sonido de su risa, tan musical, un bálsamo para el alma de Sebastián. No le cuentes todos mis secretos. Qué pena contigo, Sebastián. ¿Qué más no sabe hacer mamá?, Sebastián preguntó conspiradoramente a Valentina, la complicidad en sus ojos. No sabe manejar bicicleta, Valentina anunció triunfalmente. Eso tampoco lo sabía. Valentina, por Dios, me vas a dejar en vergüenza con el señor Herrera, Isabel exclamó, pero estaba riendo tanto que no pudo sonar verdaderamente molesta. Era una escena de pura alegría familiar, una que Sebastián había anhelado sin saberlo,
una que pintaba un futuro mucho más rico que cualquier fortuna monetaria. Era la felicidad simple de una cena compartida, de risas, de secretos inocentes, de la creación de un hogar, una verdadera familia mexicana que apenas estaba comenzando a formarse. Mientras cenaban juntos en la mesa de la cocina, con el aroma de la comida casera y el murmullo de las conversaciones triviales, Sebastián se dio cuenta de que esta era la primera vez en años que había tenido una conversación durante la cena que no involucrara negocios, dinero o estrategias corporativas. En su lugar, escuchaba sobre el día de Valentina en la escuela, sobre su mejor amiga Sofía que había perdido un diente, sobre la maestra que había traído su perro a la clase. Eran conversaciones de vida, de la vida real, algo que él había olvidado cómo era. Valentina me contó algo interesante hoy, Isabel dijo, sirviendo más arroz en el plato de Sebastián, su gesto familiar y cálido. ¿Qué te contó? Sebastián preguntó, con el corazón lleno de una curiosidad genuina. ¿Que le dijiste a su maestra que ibas a ir a su obra de teatro la próxima semana? Isabel respondió, con una sonrisa que parecía decir, «Te tengo». Sebastián casi se atraganta con el pollo. Eso había hecho. En un momento de euforia, al ver la emoción de Valentina, le había prometido a la maestra que iría. «Sí», Valentina exclamó, con los ojos brillando de emoción. «Le dijiste a la señorita María que ibas a venir a ver mi obra. Voy a hacer un árbol». Sebastián miró a Isabel, quien tenía una expresión divertida, pero comprensiva. «¿Cuándo es la obra?», preguntó, su mente ya reorganizando su agenda para cumplir la promesa. «Jueves a las 2 p.m. Isabel respondió, «Pero no te preocupes, no tienes que ir. Sé que tienes trabajo importante. Valentina entenderá que tienes muchas responsabilidades. Yo la acompañaré». «¿Estás bromeando?», Sebastián dijo, mirando a Valentina con total seriedad, su voz firme. «¿Cómo me voy a perder ver al árbol más hermoso del mundo? Prometo estar ahí, princesa». Los ojos de Valentina se iluminaron como si hubiera visto fuegos artificiales. «¿En serio? ¿Vas a ir? No me lo perdería por nada en el mundo». Sebastián reiteró, sintiendo una alegría inmensa ante la felicidad de la niña. Esa noche, después de que Isabel había llevado a Valentina a su pequeño apartamento, Sebastián se quedó en su cocina limpiando los platos, una tarea simple que antes habría delegado, y pensando en lo diferente que se sentía su vida. Por primera vez en años, tenía algo que esperar que no tenía nada que ver con trabajo, dinero o éxito profesional. Tenía una promesa que cumplir, un pequeño corazón que alegrar. Al día siguiente, canceló 3 reuniones para asegurarse de que pudiera ir a la obra de teatro de Valentina. Carmen lo miró como si hubiera perdido completamente la cabeza. «Señor Herrera, la reunión con los inversores alemanes ha estado programada durante 2 meses. Es una inversión de $50 millones, señor. Reagéndala, Carmen». Sebastián respondió mientras revisaba su correo electrónico. Algo más importante surgió. «¿Más importante que una inversión de $50 millones?», Carmen preguntó, su voz teñida de incredulidad. «Mucho más importante», Sebastián dijo con una sonrisa. Carmen se quedó en silencio por un momento, estudiando a su jefe. En 8 años trabajando para él, nunca lo había visto priorizar algo personal por encima de los negocios. «¿Puedo preguntarle qué es tan importante, señor?». Carmen finalmente se atrevió. «Una niña de 6 años va a actuar como un árbol en una obra de teatro escolar, y le prometí que estaría ahí para verla», Sebastián respondió, y Carmen parpadeó, completamente perpleja. «Disculpe, ¿he oído bien?», Sebastián sonrió. «Y antes de que preguntes, sí, he perdido completamente la cabeza y no me importa. Estoy feliz, Carmen. Y eso es lo único que importa». El jueves llegó, y Sebastián se encontró sentado en una silla diminuta de plástico en el aula de primer grado de la escuela primaria local, rodeado de padres y familiares. Era el único hombre en traje de $3,000 y definitivamente el único millonario en la habitación, pero no podría haber estado más feliz. El ambiente, lleno del bullicio infantil y el aroma a crayolas y plastilina, era un contraste radical con su mundo habitual, pero se sentía extrañamente en casa. «¿Es usted el papá de Valentina?», preguntó una mujer sentada a su lado, con una sonrisa amable. «Soy su tío», Sebastián respondió, y se sorprendió por lo natural que sonaba esa palabra saliendo de sus labios. Era un título que había adoptado con orgullo, una declaración silenciosa de su nueva conexión. «Ella no para de hablar de usted», la mujer continuó.
Dice que usted es el mejor tío del mundo. Está tan emocionada de que haya venido. Sebastián sintió una calidez extendiéndose por su pecho, una sensación de plenitud que el éxito financiero nunca le había brindado. Ella es la mejor sobrina del mundo, respondió, y en ese momento lo creyó con todo su corazón. Cuando las cortinas hechas de sábanas viejas se abrieron y vio a Valentina parada en el escenario con un disfraz de árbol hecho en casa, sosteniendo sus brazos como ramas y con una sonrisa que iluminaba toda la habitación, Sebastián sintió algo que no había experimentado nunca: orgullo paternal puro. «Ese es mi tío Sebastián», Valentina gritó desde el escenario, rompiendo completamente su personaje de árbol para saludar hacia él con una de sus ramas, un gesto espontáneo que hizo reír a todos los presentes. Sebastián saludó de vuelta, sin importarle que todos los demás padres se voltearan para mirarlo, algunos con curiosidad, otros con una sonrisa. En ese momento, no era el CEO de una corporación multimillonaria, era simplemente el tío orgulloso de una niña extraordinaria, el hombre que había encontrado un nuevo y profundo significado en la vida gracias a una pequeña árbol en una obra escolar. La obra era una historia sencilla, pero poderosa, sobre la importancia de cuidar la naturaleza y el medio ambiente, valores que resonaban con la sabiduría que Sebastián había encontrado en Valentina. Y en ese pequeño escenario improvisado, rodeado de niños disfrazados de flores, animales y nubes, Sebastián encontró una conexión con la vida que trascendía cualquier sala de juntas o informe financiero. Era la magia de la infancia, la pureza de la imaginación y el amor incondicional que comenzaba a florecer en su propio corazón. Valentina, como el árbol sabio de la obra, tenía que dar consejos a los otros niños sobre cómo proteger el medio ambiente, cómo cuidar el agua, cómo no tirar basura. Cuando llegó su momento de hablar, se aclaró la garganta con toda la seriedad de una actriz profesional, su pequeña voz resonando en el aula. «Yo soy el árbol sabio», declaró con voz fuerte y clara. «He vivido muchos años y he visto muchas cosas. Sé que debemos cuidar la naturaleza porque es nuestro hogar, y si no la cuidamos, ¿a dónde vamos a ir? A ningún lado. Por eso, tenemos que ser amables con la tierra, así como somos amables con la gente que nos ayuda». Sebastián se encontró grabando con su teléfono, algo que nunca había hecho antes, un gesto que en otro tiempo le habría parecido trivial. Quería capturar cada momento, cada expresión, cada palabra de su pequeña sobrina. Quería atesorar este recuerdo, esta prueba de que su vida había cambiado, de que la calidez había encontrado un camino hacia su corazón. Después de la obra, Valentina corrió hacia él, todavía con su disfraz de árbol, sus ojos brillando. «Tío Sebastián, viniste. Fui un buen árbol, ¿verdad? No me equivoqué en ninguna línea. Fuiste el mejor árbol que he visto en mi vida, princesa», Sebastián dijo, levantándola en brazos y dándole un abrazo apretado. «Estoy tan orgulloso de ti. Tu actuación fue magistral. ¿Podemos celebrar? ¿Podemos ir por un helado, tío Sebastián?», preguntó, su voz llena de la esperanza de una recompensa bien merecida. Sebastián miró a Isabel, quien había estado observando desde el fondo del salón con lágrimas de alegría en los ojos. Ella asintió con una sonrisa. «Por supuesto, mi amor. Vamos a celebrar. Te lo mereces». En la heladería, mientras Valentina devoraba un helado de chocolate triple con chispas de colores, le contó a Sebastián sobre todo lo que había practicado para la obra, sobre sus amigos en la escuela, sobre la tarea que tenía que hacer esa noche. Era la charla ininterrumpida de una niña feliz, una que Sebastián ahora atesoraba más que cualquier presentación de negocios. «Tío Sebastián», Valentina dijo entre cucharadas de helado, su mirada repentinamente seria. «¿Tú tienes familia?». «Bueno, tengo ustedes dos», Sebastián respondió, y se dio cuenta de lo cierto que era. «Pero tú tienes una mamá y un papá, como todos mis amigos en la escuela». Sebastián sintió una punzada de tristeza, un recordatorio de la soledad que había marcado la mayor parte de su vida. «Mis padres murieron cuando yo era joven. No tengo hermanos ni hermanas. Así que, sí, he estado solo por mucho tiempo». «Entonces, ¿estabas solo?», Valentina preguntó con la inocencia directa de un niño que no teme hacer preguntas difíciles. «Sí, princesa. He estado solo por mucho tiempo». Valentina puso su pequeña mano sobre la de él, un gesto de consuelo tan puro que Sebastián sintió un nudo en la garganta. «Bueno, ya no estás solo, tío Sebastián. Ahora tienes a mí y a mamá. Somos tu familia, una familia de verdad, no de las que te hacen sentir solo».
Sebastián sintió lágrimas picándole los ojos. La sabiduría de esa niña, su capacidad de ver más allá de la superficie, era asombrosa. Tienes razón, Valentina. Ahora tengo la mejor familia del mundo. ¿Sabes qué, tío Sebastián? Valentina continuó. Mamá dice que a veces la familia no es solo la gente que nace contigo, sino la gente que elige quedarse contigo, que te quiere y te cuida, pase lo que pase. Esas palabras de la niña golpearon a Sebastián como un rayo. Durante toda su vida, había pensado que la familia era algo que se tenía o no se tenía, una circunstancia de nacimiento. Nunca había considerado que podría ser algo que se construye, algo que se elige activamente, un lazo forjado por el amor y la voluntad. Tu mamá es muy sabia, Valentina, murmuró, mirando a Isabel con una nueva apreciación, una admiración que iba más allá del respeto. Sí, mamá sabe muchas cosas, pero dice que tú también sabes muchas cosas importantes, tío Sebastián. Más que el presidente, seguro. ¿Cómo qué? Sebastián preguntó, su corazón rebosante de una alegría que no cabía en su pecho. Cómo ser amable con la gente que necesita ayuda. Cómo hacer huevos revueltos, aunque te salgan quemados. Cómo ser el mejor tío del mundo. Y cómo saber que la verdadera familia es la que te elige y te ama, no la que te toca por suerte. Eso es lo que me enseñó mi mamá, y ahora tú me lo estás enseñando de verdad. Esa noche, después de llevar a Isabel y Valentina a casa, Sebastián se quedó despierto pensando en las palabras de la niña. Por primera vez en su vida, no se sintió solo. Tenía una familia elegida, una familia que se había formado no por sangre, sino por amor, por una necesidad mutua y por la simple, pero profunda, decisión de cuidarse unos a otros. Al día siguiente, llamó a su abogado, un hombre que lo conocía desde sus inicios y que estaba acostumbrado a sus demandas empresariales, pero no a sus revelaciones personales. Necesito que redactes algunos documentos, le dijo. Quiero establecer un fideicomiso para educación y quiero asegurarme de que Isabel Morales y su hija Valentina estén protegidas financieramente, pase lo que pase. Quiero que su futuro esté asegurado. ¿Qué tipo de protección está considerando, señor Herrera?, preguntó el abogado, perplejo por la urgencia y la magnitud del encargo. La completa, Sebastián respondió con una convicción inquebrantable. Quiero que sepan que siempre van a estar seguras, que nunca más tendrán que preocuparse por nada. Y quiero que Valentina tenga la mejor educación posible, que su sueño de ser doctora sea una realidad, porque había aprendido algo que todo su dinero y éxito no habían podido enseñarle, que la verdadera riqueza no se mide en números, en activos, en propiedades, sino en las personas que eligen amarte y quedarse contigo, pase lo que pase. Y por primera vez en su vida, Sebastián se sintió verdaderamente rico, un hombre que había encontrado el tesoro más valioso de todos, el amor de una familia. 2 meses después de la obra de teatro, Sebastián había establecido una rutina que jamás pensó que sería posible en su vida. Cada mañana, antes de irse al trabajo, desayunaba con Isabel y Valentina en la cocina de su mansión, una escena impensable unos meses atrás. Cada tarde, llegaba a casa con la expectativa de escuchar sobre el día de ellas, sobre los chismes de la escuela de Valentina, sobre las pequeñas victorias de Isabel en su recuperación. Y cada noche, después de que Isabel llevara a Valentina a su apartamento temporal, se quedaba en su cocina, ahora un lugar lleno de vida y risas, preguntándose cómo había vivido tanto tiempo sin esa calidez familiar, sin el eco de una casa habitada. Los tratamientos médicos de Isabel habían mostrado resultados prometedores. El doctor Ramírez, el cardiólogo que Sebastián había contratado, había ajustado sus medicamentos y desarrollado un plan de tratamiento que había estabilizado su condición significativamente. Aunque todavía necesitaría un trasplante eventualmente, ya no era una cuestión de meses, sino de años. Los números de sus análisis estaban mejorando. El médico le había dicho a Sebastián en privado, el acceso a medicamentos de calidad, una dieta adecuada y, sobre todo, la reducción del estrés y la preocupación han hecho una diferencia notable. Está respondiendo mejor de lo que esperábamos, señor Herrera. La estabilidad emocional hace milagros. Pero era un martes por la tarde cuando todo cambió nuevamente. Sebastián había llegado a casa temprano, esperando encontrar a Valentina haciendo la tarea como siempre. Quizás Isabel preparando alguna merienda en la cocina. En lugar de eso, encontró la casa silenciosa, un silencio que de repente le pareció ominoso. Llamó a Isabel,
pero no hubo respuesta. Caminó hacia la cocina y encontró una nota sobre la mesa, con la letra delicada de Isabel, pero con un mensaje que le heló la sangre. Sebastián, tuve que llevar a Valentina al hospital. Tuvo un accidente en la escuela. Estamos en el hospital general. Isabel. El corazón de Sebastián se detuvo. Sin pensarlo 2 veces, tomó las llaves de su auto y manejó hacia el hospital más rápido de lo que había manejado en su vida, su mente corriendo con posibilidades terribles. ¿Qué tipo de accidente? ¿Qué tan grave era? ¿Por qué no había recibido una llamada antes? Durante todo el trayecto, el miedo puro, un sentimiento que creía ajeno a él, lo atenazaba. Cuando llegó al hospital, un torbellino de gente, olores a desinfectante y desesperación, corrió hacia la recepción. Estoy buscando a Valentina Morales. Es una niña de 6 años que fue traída esta tarde por un accidente escolar, dijo con la voz ronca por la urgencia. ¿Es usted familiar?, preguntó la recepcionista, con la mirada aburrida. Soy su tío. Sebastián respondió automáticamente, y se sorprendió por lo natural que sonaba. Sala de emergencias, sección pediátrica. Tome el ascensor hasta el 2.º piso. La recepcionista indicó, sin inmutarse. Sebastián corrió por los pasillos del hospital, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, cada paso una agonía. Cuando finalmente encontró la sección pediátrica, vio a Isabel sentada en una silla de plástico, con la cabeza entre las manos, su figura encorvada por la angustia. Isabel. Sebastián corrió hacia ella, su voz llena de pánico. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Valentina? ¿Está bien? Isabel levantó la cabeza, y Sebastián vio que había estado llorando, sus ojos hinchados y rojos. Sebastián, gracias por venir. Valentina está bien, no es nada grave. Pero, ¿qué? ¿Qué pasó? Se cayó en el recreo, se rompió el brazo y se golpeó la cabeza. Los doctores dicen que no es nada grave, es una fractura simple y la contusión es superficial, pero necesita quedarse en observación esta noche. Solo por precaución, Isabel explicó, tratando de sonar tranquila, pero su voz aún temblaba. Sebastián sintió como si pudiera respirar nuevamente, el alivio inundando su cuerpo. ¿Puedo verla? ¿Está despierta? Está dormida ahora. Los doctores le dieron algo para el dolor. Está descansando, pero me preguntó por ti, por su tío Sebastián. Isabel dijo con una leve sonrisa. ¿Cómo pasó? ¿Qué le dijeron? Isabel suspiró profundamente. Estaba jugando en los columpios con otros niños. Aparentemente, algunos niños mayores la estaban molestando, diciéndole cosas sobre no tener papá. Ella se enojó y trató de bajarse del columpio mientras todavía estaba moviéndose, y fue entonces cuando se cayó. La sangre de Sebastián hirvió. ¿Qué niños? ¿Qué exactamente le dijeron? La idea de que alguien hubiera lastimado a Valentina, no solo físicamente, sino emocionalmente, le provocó una furia que no había sentido en mucho tiempo. ¿Qué niños? ¿Quiénes son? Necesito saber qué fue lo que le dijeron a Valentina. Esto no se va a quedar así. Sebastián, no importa. Son solo niños siendo crueles. Isabel intentó calmarlo, su mano tocando su brazo. Sí importa, Sebastián dijo firmemente, su voz un trueno contenido. Nadie tiene derecho a lastimar a Valentina, nadie, y menos por algo que no está en su control. Eso es inaceptable. En ese momento, una enfermera se acercó. Señora Morales, su hija está despierta y está preguntando por usted. Isabel se levantó rápidamente, pero Sebastián notó que se tambaleó ligeramente. ¿Estás bien, Isabel?, preguntó, ofreciéndole su brazo. Estoy bien, solo cansada. Ha sido un día muy largo, Sebastián. Un día que no le deseo a nadie. Entraron juntos a la habitación donde Valentina estaba acostada en una cama de hospital que parecía demasiado grande para ella. Tenía un yeso en el brazo derecho y una bandita en la frente, pero sonrió cuando los vio entrar. Una sonrisa que disipó toda la oscuridad del día. Tío Sebastián, ¿viste mi yeso? Es blanco, y me duele un poquito la cabeza, pero estoy bien. Lo prometo. Por supuesto que vine, princesa, Sebastián dijo, acercándose a la cama y tomando su mano que no estaba enyesada. ¿Cómo te sientes, princesa? ¿Necesitas algo? Me duele un poquito, pero la doctora dice que voy a estar bien. Y mira, levantó su brazo enyesado. ¿Puedo hacer que la gente escriba cosas aquí? Quiero que todos mis amigos escriban un mensaje para mí. Claro que sí. ¿Puedo ser el primero en escribir algo? Sebastián preguntó, su voz suave. Sí, Valentina exclamó.
con los ojos brillando de emoción. Una enfermera le trajo un marcador, y Sebastián escribió cuidadosamente en el yeso, con una caligrafía inusual para sus manos acostumbradas a firmar documentos millonarios. Para la niña más valiente del mundo. Te amo, tío Sebastián. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas de alegría. Eso es lo más bonito que alguien me ha escrito en mi yeso. Lo voy a guardar para siempre. Valentina, Sebastián dijo suavemente, sentándose junto a ella en la cama. ¿Quieres contarme qué pasó en el recreo? Mamá me dijo que algunos niños te estaban molestando. La sonrisa de Valentina se desvaneció. Su mirada se encontró con la de su madre, quien asintió con ánimo, dándole permiso para hablar. Unos niños grandes estaban siendo malos. Dijeron que yo no tenía papá, que por eso mamá y yo éramos pobres antes. Dijeron que nadie me quería, que éramos una familia incompleta. Sebastián sintió una ira tan profunda que tuvo que hacer un esfuerzo para mantener su voz calmada. La crueldad infantil a veces era más hiriente que la de los adultos. ¿Y qué piensas tú de eso, princesa?, preguntó, su mirada animando a Valentina a expresar su verdad. Pienso que están equivocados, Valentina dijo con una firmeza que sorprendió a ambos adultos. Tal vez no tengo el papá que me hizo, pero tengo el mejor tío del mundo, que me ama mucho. Y mamá dice que el amor es lo que hace una familia, no los papeles o la sangre. Y nosotros somos una familia de amor, ¿verdad, tío Sebastián? Valentina tiene razón, Sebastián dijo, tomando su mano pequeña y mirándola a los ojos. Y quiero que sepas algo muy importante. Tú tienes a alguien que te quiere más que a nada en el mundo. De hecho, tienes a dos personas que te quieren así. Dos. Tu mamá y yo. Somos tu familia, Valentina. Y siempre vamos a estar aquí para ti. No importa lo que digan otros niños o lo que pase en la vida. Somos un equipo. Esa noche, Sebastián insistió en quedarse en el hospital. Isabel protestó, diciéndole que tenía trabajo al día siguiente, que no podía quedarse con ella toda la noche. Pero él fue inflexible. Isabel, no voy a ningún lado. Valentina nos necesita a los dos aquí. Esto es lo que hace la familia. Sebastián, no puedo pedirte que hagas eso. Ya has hecho demasiado por nosotras. No me estás pidiendo nada. Esto es lo que hace la familia, Isabel. Nos cuidamos mutuamente, y en ese gesto, en esa firmeza de su voz, Isabel sintió una certeza que la abrazó con calidez. El hombre frío y distante de hace unos meses se había ido, y en su lugar había un compañero, un protector, un miembro de la familia que ella y Valentina apenas estaban comenzando a construir. La noche en el hospital se convirtió en un crisol de emociones, un espacio íntimo donde las verdades más profundas comenzaron a emerger. Mientras Valentina dormía, Sebastián e Isabel se sentaron en las sillas junto a su cama. Era la primera vez que habían estado solos juntos por un período extendido, y Sebastián se dio cuenta de que había muchas cosas que quería saber sobre la mujer que había traído tanta luz a su vida. Isabel, dijo suavemente, rompiendo el silencio. ¿Puedo preguntarte sobre el papá de Valentina? Isabel se tensó ligeramente. La memoria de ese capítulo oscuro, aún dolorosa. ¿Qué quieres saber, Sebastián? Lo que quieras contarme, Isabel. Solo quiero entender mejor su historia, su vida, la vida de Valentina. Isabel suspiró, mirando a su hija dormida, su rostro iluminado por la tenue luz de la noche. Su nombre era Mario. Lo conocí en la universidad. Era carismático, divertido, me hacía sentir especial, me prometió el mundo. Pero cuando le dije que estaba embarazada, desapareció. Literalmente cambió su número de teléfono, se mudó de la ciudad. Nunca más supe de él. Nunca se hizo cargo de Valentina, ni siquiera la conoció. Hizo una pausa, y Sebastián sintió la punzada de dolor en su voz. Valentina pregunta por él. Solía hacerlo cuando era más pequeña, inventaba historias, me decía que quería conocerlo. Pero hace meses que no menciona querer un papá. Creo que tú has llenado ese vacío, Sebastián. Has sido más padre para ella en unas semanas que él en toda su vida. Sebastián sintió una presión en el pecho, una mezcla de dolor por la historia de Isabel y una alegría inmensa al escuchar que había marcado una diferencia para Valentina. ¿Alguna vez, has pensado en casarte de nuevo, en darle a Valentina una figura paterna permanente, alguien que esté allí para siempre, Isabel? Isabel lo miró con curiosidad, una chispa en sus ojos. ¿Por qué preguntas eso, Sebastián? ¿Por qué el interés repentino? Solo curiosidad, Sebastián mintió, aunque sabía que no era cierto. En las últimas semanas,
Había comenzado a sentir algo por Isabel que iba más allá de la preocupación de un empleador o incluso de un amigo. Era algo que no había sentido nunca, un amor profundo, protector, que lo hacía querer cuidar de ella y de Valentina por el resto de su vida, que lo hacía querer ser su familia. «Sebastián», Isabel dijo suavemente, «¿puedo preguntarte algo a ti también? Es justo, ¿no?» «Por supuesto», Sebastián respondió, su corazón latiendo con fuerza. «¿Por qué nunca te casaste? No me digas que nunca encontraste a alguien, un hombre como tú, Sebastián Herrera. Exitoso, atractivo, bondadoso. Debe haber habido muchas mujeres interesadas, muchas oportunidades». Sebastián pensó en su respuesta. «Hubo algunas, Isabel, sí, pero siempre sentí que estaban interesadas en Sebastián Herrera, el millonario, el dueño del imperio, no en Sebastián la persona. Nunca encontré a alguien que me amara por quien soy realmente, por la persona que era más allá de mi cuenta bancaria. Nunca me sentí realmente visto, ni amado por mí mismo». «¿Y quién eres realmente, Sebastián?», Isabel preguntó, su mirada suave y penetrante. «Hasta hace 2 meses pensé que era solo un hombre de negocios, un magnate, pero ustedes me han enseñado que soy mucho más que eso. Soy alguien que puede ser tío, que puede aprender a cocinar huevos revueltos con una niña de 6 años, que puede sentarse en una silla diminuta en una obra de teatro escolar y sentir que es el lugar más importante del mundo. Soy alguien que puede amar, Isabel, alguien que anhela una familia». Isabel sonrió, una sonrisa que iluminó la habitación del hospital. «Eso suena como un hombre que valdría la pena conocer, Sebastián, un hombre por el que valdría la pena luchar». «Isabel», Sebastián dijo, sintiendo que era el momento de ser honesto, de poner todas sus cartas sobre la mesa. «Necesito decirte algo muy importante, algo que ha estado en mi corazón desde hace semanas». «¿Qué, Sebastián? Me tienes intrigada y un poco nerviosa», Isabel respondió, su voz apenas un susurro. «Estos últimos meses han sido los mejores de mi vida. Y no es solo por Valentina, aunque ella es extraordinaria. Un regalo. Es también por ti, Isabel, por la mujer fuerte que eres, por la madre dedicada que has sido, por la forma en que manejas todo con tanta gracia y dignidad, a pesar de todo lo que has pasado, por la forma en que me has hecho sentir como parte de una familia, como un ser humano, no solo un cheque andante. Me has recordado lo que es sentir y amar». Isabel se quedó en silencio por un momento, sus ojos fijos en los de Sebastián. «Sebastián, no tienes que». «No, Isabel, tengo que decirlo». Sebastián continuó rápidamente, sin dejarla terminar. «Solo necesitaba que supieras que te admiro mucho, que te respeto profundamente y que me he enamorado de ti, Isabel, completamente y sin remedio. Sé que es complicado. Sé que soy tu empleador, sé que tu prioridad es Valentina, sé que tal vez no sientes lo mismo, que esto es una locura, pero no podía guardármelo más. Tenía que ser honesto contigo y conmigo mismo». Las palabras colgaron en el aire entre ellos, cargadas de una electricidad que cambió la atmósfera de la habitación. Isabel lo miró con una expresión que Sebastián no pudo leer, una mezcla de asombro, alegría y una profunda emoción. «¿Te has enamorado de mí?», preguntó suavemente. Su voz temblaba ligeramente. «Sí, Isabel», Sebastián admitió, su corazón latiendo con fuerza. «Sé que es inesperado, sé que soy un hombre complejo, quizás distante, pero es la verdad». Isabel extendió su mano y tomó la de él, sus dedos entrelazándose. «Sebastián, yo también me he enamorado de ti». El mundo de Sebastián se detuvo, el aire se le fue de los pulmones. «¿En serio? ¿Cómo es posible? Yo soy un hombre difícil. ¿Cómo no podría?», Isabel respondió, con una sonrisa que disipó todas sus inseguridades. «Me salvaste la vida. Le diste a mi hija un tío que la adora, que la cuida, que la hace reír. Me diste esperanza cuando había perdido toda fe en la bondad humana. Me diste una segunda oportunidad, pero más que eso, me diste algo que pensé que nunca tendría. Un compañero, un hombre que me ve como soy, no como lo que necesito ser, no como la madre soltera enferma que lucha por sobrevivir, sino como Isabel». «¿Qué significa esto para nosotros, Isabel?», Sebastián preguntó, su voz llena de una esperanza que no había osado soñar. «Significa que tal vez, solo tal vez, podríamos ser algo más que empleador y empleada, Sebastián. Podríamos ser una familia real, oficialmente una familia». En ese momento, Valentina se movió en la cama, murmurando algo en su sueño. Ambos adultos se voltearon hacia ella.
y Sebastián pudo escuchar claramente lo que decía, una palabra que sellaría su destino. Tío Sebastián, mamá, familia. Sebastián miró a Isabel, quien tenía lágrimas en los ojos. Creo que Valentina ya nos considera una familia, Isabel, susurró. ¿Y tú, qué piensas? Isabel preguntó, su mirada llena de amor y una certeza absoluta. Pienso que no hay nada en el mundo que quiera más que ser parte de la familia de ustedes dos, oficialmente, para siempre. ¿Qué quieres decir con oficialmente, Sebastián? Isabel preguntó, la emoción desbordándose. Sebastián tomó las manos de Isabel entre las suyas, el momento cargado de un peso que trascendía las palabras. Quiero decir que quiero casarme contigo, Isabel. Quiero adoptar a Valentina, darle mi apellido, darle la seguridad de un padre. Quiero que seamos una familia real, legal, para siempre. Una familia completa. Me harías el honor de ser mi esposa. Isabel se quedó sin aliento, las palabras de Sebastián resonando en su corazón como la melodía más hermosa. ¿Me estás pidiendo que me case contigo? ¿A mí, la madre soltera enferma que encontraste en un pasillo? Sí, Sebastián dijo sin dudar, su mirada llena de amor incondicional. Te estoy pidiendo que me dejes amarte a ti y a Valentina por el resto de mi vida. Que me dejes ser tu compañero, tu esposo, el padre de Valentina. Que me dejes construir esta familia contigo, para siempre. Sí, Isabel susurró, lágrimas corriendo por sus mejillas, una sonrisa radiante iluminando su rostro. Sí, por supuesto que sí, 1000 veces sí, Sebastián. Haría cualquier cosa por ser tu esposa, por ser parte de esta familia contigo. Y en esa habitación de hospital, con Valentina durmiendo plácidamente entre ellos, Sebastián e Isabel se besaron por primera vez, un beso suave, lleno de promesa, de esperanza, sellando una promesa que cambiaría sus vidas para siempre. El destino, que había comenzado con un encuentro fortuito, había tejido un tapiz de amor y familia en el lugar más inesperado, demostrando que los verdaderos milagros no se compran con dinero, sino con el corazón abierto y la voluntad de amar. Al día siguiente, cuando Valentina despertó y vio a ambos adultos sonriendo radiantes, preguntó con la curiosidad típica de una niña de 6 años, ¿por qué se ven tan felices, mamá? ¿Pasó algo increíble? ¿Es mi cumpleaños y no me lo dijeron? Porque, Sebastián dijo, acercándose a la cama y tomando su mano que no tenía el yeso, tengo algo muy importante que preguntarte, princesa. Algo que puede cambiar nuestras vidas para siempre. ¿Qué, tío Sebastián? Me tienes con la intriga. Cuenta, cuenta. ¿Te gustaría que tu tío Sebastián se convirtiera en tu papá de verdad? Un papá de los que te cuidan, te llevan a la escuela, te leen cuentos y siempre están contigo. Los ojos de Valentina se abrieron enormes, procesando la magnitud de la pregunta. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Vas a casarte con mamá, tío Sebastián? Si tú das tu aprobación, princesa. Sebastián sonrió, esperando con el corazón en un puño la respuesta. Valentina gritó de alegría, tan fuerte que las enfermeras corrieron para ver qué pasaba, asustadas por el estruendo repentino. Sí quiero. Voy a tener el mejor papá del mundo. Voy a tener un papá de verdad, como Sofía y Diego. Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y así fue como un accidente en el recreo, que había provocado miedo y angustia, se convirtió en el catalizador que transformó una relación laboral en una familia real, construida sobre amor, respeto mutuo y la promesa de que nunca más estarían solos. 6 meses después de la propuesta en el hospital, Sebastián se encontró parado frente al espejo de su habitación, ajustándose la corbata con manos que temblaban ligeramente. No era nerviosismo por el compromiso que estaba a punto de asumir, sino emoción pura por lo que este día significaba. Después de 42 años de soledad, de una vida dedicada al trabajo y al dinero, finalmente tendría una familia propia, un hogar lleno de amor. Papá Sebastián, la voz de Valentina resonó por toda la casa, mientras corría hacia su habitación, el sonido de sus pequeños pies llenando el silencio que antes reinaba. En los últimos meses, había comenzado a llamarlo así naturalmente, y cada vez que lo hacía, el corazón de Sebastián se llenaba de una alegría que no sabía que era posible sentir, una melodía que era más dulce que cualquier sinfonía. «Princesa». Sebastián se volteó cuando Valentina entró corriendo, llevando su vestido de dama de honor color lavanda, un color que habían elegido juntas. «Te ves hermosa. Pareces una florecita de lavanda. Tú también te ves muy guapo, papá», Valentina dijo, abrazándolo alrededor de la cintura con toda su fuerza. «¿Estás nervioso?
¿Tienes mariposas en la panza como mamá? Un poquito, Sebastián admitió, arrodillándose para quedar a su altura. ¿Y tú, princesa, cómo te sientes? No, estoy súper emocionada. Hoy oficialmente vas a ser mi papá de verdad. Vamos a ser una familia para siempre, con papeles y todo. Sebastián sintió lágrimas picándole los ojos. Durante los últimos meses, había estado trabajando incansablemente con sus abogados para iniciar el proceso de adopción de Valentina. Hoy, después de la boda, sería oficialmente su padre legal, su papá en todos los sentidos de la palabra. Valentina, ¿puedo preguntarte algo importante? Sebastián dijo, su voz suave. Sí, papá Sebastián, dime. ¿Estás segura de que quieres que sea tu papá? Es una decisión muy grande, para siempre. No tienes que hacerlo si no quieres, ¿sabes? Valentina lo miró con esos ojos grandes y serios que había heredado de su madre, su mirada más sabia de lo que su edad sugería. Papá Sebastián, tú ya eres mi papá. Hoy solo vamos a hacer que sea oficial. Eso es todo. Es solo un papel para que todo el mundo sepa que eres mi papá. ¿Cómo sabes que ya soy tu papá? Sebastián preguntó, su corazón a punto de estallar de amor. Porque cuidas de mí como un papá. Me ayudas con la tarea. Vienes a mis obras de teatro. Me lees cuentos antes de dormir, incluso los que no me gustan. Y cuando estoy triste me haces sentir mejor. Eso es lo que hacen los papás. Papá Sebastián. Los papás cuidan y aman a sus hijos. Y tú me cuidas y me amas. Sebastián la abrazó fuertemente, su corazón rebosante. Y tú eres la mejor hija que un papá podría pedir en todo el universo, princesa. No te cambiaría por nada del mundo. Papá Sebastián, Valentina dijo, separándose ligeramente del abrazo. Sí, princesa, dime. Después de hoy, ¿vamos a vivir todos juntos en la casa grande? Como una familia de verdad, de las que se levantan juntos y cenan juntos. Sí, princesa. Vamos a ser una familia real viviendo bajo el mismo techo, como lo soñamos. Tú, tu mamá y yo, para siempre. Perfecto, Valentina aplaudió, porque ya escogí cuál va a ser mi cuarto. El que tiene la ventana grande que ve al jardín para que pueda ver las flores que mamá va a plantar. Y quiero que tenga una pared de color rosa y otra de color morado. Y un unicornio que vuele. Sebastián se rió, la imagen de un unicornio en su elegante mansión. Una imagen que antes le habría parecido absurda. Ahora le llenaba de alegría. ¿Ya escogiste? Me parece perfecto, princesa. Haremos todo para que sea el cuarto de tus sueños. Con unicornio y todo. Carmen apareció en la puerta, con una sonrisa aún más grande de lo habitual. Señor Herrera, perdón que interrumpa, pero ya es hora de irnos. La novia espera. No la podemos hacer esperar demasiado. ¿Está lista Isabel? Sebastián preguntó, con un nudo de emoción en la garganta. Está en el auto con las otras damas de honor. Se ve absolutamente radiante, señor Herrera. Más hermosa que nunca. Y mire, señor, ella es una mujer que se merece toda la felicidad del mundo. Y usted, Sebastián, es el hombre que se la está dando. Sebastián había insistido en que Isabel tuviera la boda de sus sueños, sin importar el costo. Habían alquilado el salón de eventos más elegante de la ciudad, un lugar con jardines exuberantes y salones majestuosos. Habían contratado a los mejores floristas, chefs y músicos, pero lo que más le importaba a Sebastián era que Isabel se sintiera como una princesa en su día especial, que supiera que era amada y valorada por encima de todo. ¿Listos para ir a casarnos, Valentina? Sebastián le preguntó a su hija, extendiéndole la mano. Súper listos, papá. Vamos a casarnos y a ser la familia más feliz del mundo. El viaje hasta el lugar de la boda fue silencioso, pero lleno de una expectación alegre. Sebastián miraba por la ventana, reflexionando sobre cómo su vida había cambiado completamente. Hace un año, si alguien le hubiera dicho que estaría a punto de casarse con una madre soltera y adoptar a una niña de 6 años, habría pensado que esa persona estaba completamente loca. Pero ahora, no podía imaginar su vida de otra manera. Su corazón, antes un desierto, ahora era un jardín florecido, y Isabel y Valentina eran las flores más hermosas. Cuando llegaron al salón, Sebastián se sorprendió por la cantidad de gente que había venido. Había invitado a colegas del trabajo, socios de negocios y conocidos de la industria, algunos de ellos con sus propias dudas sobre esta unión inusual. Pero lo que más le conmovió fueron las personas que Isabel había invitado, maestras de la escuela de Valentina, vecinos de su antiguo barrio, madres solteras que había conocido en los grupos de apoyo. La diferencia entre los dos mundos era evidente, pero de alguna manera,
Todos estaban ahí para celebrar su unión, para ser testigos de un amor que había trascendido todas las barreras. Señor Herrera, el coordinador de la boda se acercó, su voz formal. ¿Está listo para tomar su lugar en el altar? La novia está a punto de llegar.